Dar sangre antes de que se la chupen. Palabras textuales. Claro, uno ve estas cosas y piensa, ¿cómo han cambiado los tiempos? Antes se limitaban a darle uno un bocadillo cuando donaba sangre. Antes de que se produzcan donaciones masivas poco altruistas, hay que aclarar que la cosa, por supuesto, no es lo que parece. El titular se refiere a unos estudiantes de medicina de Sevilla que demandan mejoras académicas. Acusan al ministerio de chuparles la sangre y antes de que esto ocurra, prefieren donarla. Una original, y esta sí, altruista forma de protesta, que podría haberse titulado perfectamente de este modo. Alumnos de medicina de Sevilla donan sangre para protestar por su formación. A lo mejor no es el titular más brillante del mundo, pero por lo menos se entiende y no se hace quedar a estos estudiantes como unos tipos egoístas incapaces de donar sangre si no es a cambio de favores inconfesables. Claro que si esta era la intención, ¿por qué no prescindir ya directamente de la realidad? Ir al chiste completo, una cosa aproximadamente así. Dan sangre a condición de que se la chupen. Por lo tanto, recomendación urgente del segundo titular. Por favor, quitad este, que parece una guarrería. Animales 1, futbolistas 3. Típico titular ofensivo e insultante para todos los públicos. Piénsese que este titular puede ofender la sensibilidad no solo de unos jugadores de fútbol, también de las sociedades protectoras de animales poco satisfechas con la comparación. Por lo tanto, redacción propuesta: Austria 1, España 3, mucho más ajustado a la realidad. Nos encontramos, además, con una lamentable falta de precisión. Animales, sí. ¿Pero qué animales? Si queremos insultar, es muy poco probable que alguien se sienta ofendido si le llamamos osito, koala, delfín, gacela, tan animales como los demás. Por lo tanto, si insultamos, hagámoslo con precisión y contundencia. Aproximadamente así. Austria 1, España 3. Vacas locas, pollos belgas y ahora cerdos austriacos. Los últimos latidos del generalísimo. Caray. Para más INRI, este pie de foto aparece publicado el 16 de noviembre, a 4 días vista de la célebre fecha. Esa. ¿Y todos estos sustos para qué? Pues para contar algo más o menos así. Protestas contra el cierre del Hospital Militar del Generalísimo, que por cierto podría haberse ilustrado, para mayor claridad, con una fotografía de la fachada, con perdón de la expresión, del Hospital del Generalísimo. Y nosotros nos preguntamos, ¿la intención del redactor cuál era? ¿El lanzar mensajitos como dejando caer que el corazón del general Franco todavía late en según qué sitios? ¿Sencillamente llamar la atención? Puestos a ello, y teniendo en cuenta que la orden de cierre provino del Ministerio de Defensa, podría haberse compuesto un titular más o menos así. Un golpe de Trillo remata al Generalísimo, con una fotografía del señor Trillo aquí. El esperma también se sirve frío. Vamos, como la venganza, que como todo el mundo sabe es un plato que se sirve frío. Lo que resulta más dudoso es que el esperma, con perdón de las horas en las que estamos, sea un plato que se sirva a temperatura alguna. Con lo que el equívoco que provoca el primer titular resulta de un gusto más bien discutible, sobre todo si tenemos en cuenta que, a juicio de este curso, lo importante de la información no era, por ejemplo, la temperatura de conservación ni de servicio del esperma, sino más bien lo siguiente. La ley prevé la creación de un registro de donantes de semen para que las clínicas crucen sus datos, texto que por cierto se corresponde con el subtítulo de la información. Entonces, ¿a qué viene a cuento ese primer titular? Quizá nos encontramos ante la versión adulta de aquel fenómeno que se producía en las clases de ciencias de nuestra infancia cuando se mencionaba la reproducción humana, esos corrillos de risas que se organizaban en zonas del aula cuando se mencionaba los gametos, el pene. Pues siendo así, liberemos al niño que llevamos dentro y utilicemos, en vez de las pizarras de las aulas, las páginas de los periódicos para escribir frases, por ejemplo, como esta. Un vasito de leche y a la cama. Perejil vuelve a ser de las cabras. Parece mentira que saquemos a pasear las cabras en un conflicto tan serio, como si esto fuera un espectáculo de titiriteros. Hombre, por Dios. Una situación que ha quitado el sueño a nuestro premier y que ha supuesto su bautismo de fuego como estratega internacional. Ahora, las cabras. ¿Qué queremos? ¿Quitar la ilusión al hombre? ¿Darle el veranito? Tanto trabajo costaba hacer un titular, pues como estos que hablan de las guerras de los americanos. Por ejemplo, una cosa así. España se retira del islote Perejil. Para empezar, se entiende mejor que el ejército se ha retirado de allí y no que ha abandonado el territorio, el estratégico enclave, en manos de irracionales, de cabras. Además, como el primer titular es medio confuso, corremos el riesgo de que a algún mal pensado se le ocurra que esto de las cabras va con doble sentido. No será el caso, pero seguro que a alguien se le ha ocurrido entender lo siguiente. Perejil en manos de unos cabritos. Y aquí una foto del peñón este con un señor con la bandera marroquí para fomentar ya la confusión total.
Más de 300 rumanos llegan a Mallorca para delinquir este verano. Nos encontramos sin duda ante un caso de percepción extrasensorial que nos permite averiguar las actividades de las personas, en este caso delictivas, antes de que se produzcan, lo que podríamos denominar en argot parapsicología selectiva territorial. Claro, no va uno a pensar que el redactor o el director del periódico tienen prejuicios relacionados con la procedencia de las personas. En cualquier caso, leyendo la noticia, parecería, en principio, más adecuado un titular de este tipo. La Benemérita alerta de la llegada a Mallorca de redes mafiosas rumanas. Porque, por otra parte, si lo que se pretendía era hacer propaganda, porque, que naturalmente no es el caso, nos cae mal un señor rumano, por lo que fuera, ¿por qué no utilizar eslóganes que dan tan buen resultado en publicidad y que nos permiten generalizar con mucha más alegría? Una cosa más o menos así. Ladrones y rumanos, primos hermanos. TV3 disecciona a 18 veinteañeros catalanes nacidos con la democracia. Como nos parece poco probable que nuestros compañeros de la televisión catalana se dediquen a despanzurrar jóvenes cadáveres ante las cámaras para deleite de su audiencia, proponemos este segundo titular mucho menos cruento. TV3 traza el perfil de la juventud catalana, porque la noticia habla de unos documentales sobre el particular. Parece que el verbo diseccionar se utilizó como para darle más impacto al título, pero es que además se habla de diseccionar jóvenes catalanes nacidos con la democracia, como si la democracia fuera una enfermedad congénita, o la disección el trágico destino de cualquier joven con el moderno hábito de meter un papelito en una urna. Mónica Lewinsky seduce a Putin. Claro, se leen estas cosas y uno piensa, ¿es que esta muchacha se ha especializado en presidentes o qué? Vamos, que le dan una beca en la ONU y no deja títere con cabeza. Bueno, pues no. Resulta que se trata de una ópera que ha escrito un señor ruso. O sea, que ni Lewinsky, ni Putin, ni nada de nada. Pura ficción. Por lo que pensamos que hubiera sido más correcto titular más o menos así. Lewinsky y Putin, personajes de una ópera. O sea, dicho de otro modo, que la narración de las andanzas de la Lewinsky ha pasado de la tradición oral, valga la redundancia, al arte de Thalía, al teatro. Y ante esto el curso de ética periodística quisiera decir que es posible que ya se hayan hecho suficientes bromas sobre el particular como para continuar abundando en el temita. Pero si la intención del redactor era la de continuar escarneciendo al cabo del tiempo a la muchacha en cuestión y de paso al presidente de los Estados Unidos, al expresidente ahora, hubiera quedado quizá más claro y eficaz si se hubiera redactado de este modo. Lo de la Lewinsky es la leche. El preservativo fuente de fricciones con las organizaciones religiosas. No parece muy adecuado hacer jueguitos de palabras con preservativos y fricciones para titular una noticia, menos aún cuando andan por medio organizaciones religiosas. Por lo tanto, nosotros proponemos esta redacción alternativa. Las organizaciones religiosas rechazan el preservativo como método de prevención del SIDA, porque ¿qué ocurre? Que cada vez que se menciona la palabra preservativo hay que hacer bromitas. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Resucitar esas risitas ahogadas de último banco de clase de bachillerato de colegio de monjas de hace 50 años? Pues puestos a hacer bromas zafias, háganse zafias, pero en serio, por ejemplo así. La Iglesia se pone dura con el condón. En el diario El País vemos un titular que dice Aznar alcanza la mayoría absoluta. Titular aséptico, descriptivo, verídico. Pasamos al segundo ejemplo. Diario El País, Aznar alcanza la mayoría absoluta. Bien, esto es un ejemplo, a ver si están ustedes atentos. Efectivamente, segundo ejemplo. No, este es el tercer ejemplo. Aznar arrasa. Este es el segundo ejemplo. ABC. Aznar logra la primera mayoría absoluta del centro derecha de la democracia. Ven ustedes cómo se han ido entusiasmando el diario ABC con respecto al diario El País. Y el tercer titular, que es el que ustedes han visto en segundo lugar, por unas pequeñas equivocaciones que se producen en estos programillas en directo, pues es este. Aznar arrasa. Lo que queríamos decir es que se produce, ¿cómo diríamos? Pues un efecto así, entusiasmo, como que se va dejando llevar al redactor por la realidad y entonces titula como con alegría. Y nosotros creemos que hoy es un día muy especial. ¿Por qué no dejarse llevar un poquito por ese entusiasmo? Caramba, ya puestos a exagerar, a dejarse llevar, pues peso, por esa infantil alegría de que ganen los de uno, ¿por qué no titular, por ejemplo, así? Aznar de bigotes, a Almunia se le cae el pelo. Tenga que es un día especial y todos sabemos de qué te coge.